Bien, hermanos, buenos días. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar en su casa, primer día de la semana, exaltando su nombre. Quiero que me acompañen. Ya este es el penúltimo sermón de esta carta a los Gálatas. El Señor nos ha guiado durante todo este tiempo por este precioso libro. Y ya casi estamos concluyendo, así que le pido sus oraciones por la próxima serie que estaremos embarcándonos en la carta del apóstol Pablo a Tito. Gálatas capítulo 6, versículo 11. Vamos a leer la porción completa, aunque solo nos vamos a estar enfocando en los versículos 12 y 13 en esta mañana. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Padre, nosotros venimos a tu presencia en esta mañana confiando en el poder de tu Santo Espíritu, en ese poder que Él tiene de impartir vida, en ese poder que tiene de traer iluminación mientras tu palabra es estudiada, de manera que tu pueblo pueda comprender tu verdad. Así que guíanos, Señor, en esta mañana, mediante el poder de tu Santo Espíritu, pero también nosotros venimos a tu presencia desconfiando de nuestra propia capacidad para esta tarea, Señor, de predicar tu palabra. Cuán imperfectos, cuán débiles, cuán incompetentes, Señor, nosotros somos para esta tarea. Solo tú, Señor, puede a través de tu Santo Espíritu llevar a cabo esta tarea de dar a conocer tu voluntad. Así que hablas tú, Señor, a tu iglesia en esta mañana y manifiesta tu poder mediante tu palabra, por Cristo Jesús. Amén, amén. Nosotros vimos en uno de los versículos que estuvimos estudiando, específicamente los versículos 7 y 8, que nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es imposible engañar a Dios, mis hermanos, según lo que dice su palabra en estos versículos. De nada sirve engañarnos a nosotros mismos y a los demás, por una sencilla razón. Como el Señor dijo que Él no mira lo que el hombre mira, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Es el Señor quien tiene esa capacidad en su omnisciencia de poder
escrutar, de poder escarbar en lo profundo de nuestro corazón y discernir lo que hay allí, como dice el autor a los Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice el versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En estos versículos que nosotros hemos leído, el apóstol Pablo, a través de la inspiración del Espíritu Santo, por inspiración del Espíritu Santo, penetra el corazón de los falsos maestros que estaban predicando allí entre los Gálatas para que ellos se volvieran del evangelio verdadero al judaísmo, a la ley. Y él puede discernir las motivaciones que estaban detrás de su predicación. Él puede discernir cuáles eran las cosas que lo movían a ellos a predicarle a esta gente para que se volvieran a la fe del judaísmo. Y miren cómo nosotros nos damos cuenta, dice el versículo 12, todo lo que quieren agradar en la carne, esto os obligan a que os circuncidéis. ¿Por qué? Versículo, la segunda parte dice, solamente para no padecer persecución. ¿Por qué que lo hacen? Dice Pablo. ¿Cuál es la motivación? Para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Otra motivación más. Porque ni aun lo mismo que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. ¿Para qué lo hacen? Dice Pablo, para gloriarse en vuestra carne. De modo que él está contrastando aquí cuáles son las motivaciones de estos falsos maestros, de estos judaizantes, estos maestros del judaísmo, con sus intenciones. Y a la vez lo que está contrastando es lo que es una religión verdadera con una religión falsa. ¿Cómo nosotros podemos identificar cuál es la religión falsa? ¿Cuál es de la religión verdadera? Bueno, el versículo 14, fíjense que él nos dice, contrario a lo que estos maestros hacen, dice Pablo, lejos, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Está diciendo la verdadera religión, la verdadera fe es aquella que está centrada en Cristo y su cruz. Si una religión, si una profesión de fe no está centrada en Cristo y su cruz, es un falso evangelio. Es una falsa religión. Así que en esta mañana el título de mi sermón es ¿cómo identificar un creyente verdadero? O si usted quiere ponerle ¿cómo identificar una religión verdadera? Pero yo quiero personalizarlo. ¿Cómo identificar un creyente verdadero? ¿Cómo identificar un creyente verdadero? Y hay aquí unas motivaciones que son las que dirigen lo que es un creyente falso. Y es por eso que esta mañana solo vamos a considerar esas motivaciones. Vamos a considerar las motivaciones de una fe falsa, de un creyente falso, y en la próxima oportunidad vamos a considerar entonces las motivaciones de la religión verdadera o de un creyente
verdadero. Así que en esta mañana vamos a considerar 3 motivaciones de una fe falsa. ¿Cómo yo puedo determinar, cómo yo puedo identificar si mi fe es genuina? Eso es lo que está en el fondo de la exposición de esta mañana. El apóstol comienza ya en su despedida. Este es el final de la carta de Pablo. Esta es su despedida. Y fíjense que, contrario a lo que sucede en la mayoría de las cartas de Pablo, no hay saludo. Pablo lo que hace al final de su carta es resumir, es recapitular las verdades que él ha tratado a lo largo de su carta. Pero en esta ocasión Pablo lo hace de una manera muy especial. Pablo tenía por costumbre, cuando escribía su carta, no lo hacía de manera personal con puño y letra, sino que normalmente él usaba lo que se llamaba en aquella época, anteriormente se le llamaba un amanuense, que viene siendo como es un secretario, como una especie de secretario, que eran personas que se encargaban de escribir. Y Pablo, aparentemente aquí toma él, para la despedida, toma la pluma de mano del amanuense, del secretario, y escribe esta despedida. Y es como con esta despedida, si él estuviese diciendo, miren, presten atención a esto. Versículo 11 dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Algunos entienden que Pablo con las grandes lo que quieren es como subrayar. Es como nosotros hacemos hoy cuando queremos destacar algo, que lo ponemos en negrita. Pues Pablo aquí toma la pluma y le pone en negrita esta conclusión. Y le dice, miren, si se le olvida todo lo que yo he dicho en la carta, recuerden por lo menos esto. Recuerden por lo menos esto. Y son estas motivaciones que vamos a estar mirando tanto en este sermón como en el próximo, como ya decía. ¿Cuáles son las características de una fe falsa? En primer lugar, mis hermanos, la aceptación humana. La aceptación humana. Una fe falsa promueve la aceptación humana, buscar la aprobación de los hombres y no la aprobación de Dios. Versículo 12, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. La expresión aquí, quieren agradar en la carne, lo que significa es tener una buena apariencia ante el mundo. Es poner una buena cara, como lo traduce la versión moderna, o como lo traduce otra versión, ser bien visto. ¿Qué es lo que está detrás de una religión falsa, de una profesión de fe falsa? Que la gente me acepte. Ser bien visto, ser bien tratado por la persona. Ellos quieren agradar en la carne. Su motivación no es agradar a Dios, sino a los hombres. Por eso dice el texto, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan, los persuaden a ustedes para que se circunciden. Así que, ¿a quiénes quieren esto agradar? En primer lugar, quieren agradarse a sí mismos. Y en segundo lugar, quieren agradar a los demás. Esa palabra, agradar, viene de una palabra que significa una máscara. Es tener una buena cara. Y es la misma palabra que se usaba para actor. ¿Y qué es lo que está destacando el apóstol Pablo? Bueno, que estos falsos maestros andaban detrás de la aprobación de las personas. Ellos andaban como actores en un escenario que buscaban la aprobación del público.
Estas personas fingían estar motivados por la preocupación de aquellas personas que trataron de llevar ante la ley. Pero Pablo vio su engaño y vio que su motivo era egoísta y que ellos deseaban el honor y la gloria de agradar en la carne. Querían que los gálatas se circuncidaran para que pudieran llevar la presentación de los gentiles como un testimonio de su logro. ¿Viste cuántos se volvieron a la ley? Y cuando ellos podían mostrar una cantidad de gente que se había vuelto al judaísmo, eso le daba ante las autoridades judías, le daba mucho prestigio. Eso es lo que se llama, ese muchacho va a ser un gran rabino, va a ser un gran maestro. Mira cuántas personas ha hecho volverse del cristianismo a la fe judía. Y ellos se sentían tan bien cuando las personas que la religión establecida de aquella época les alababa, cuando sentían los elogios de su maestro. Así que ellos estaban muy preocupados por su propio honor, por su propia tranquilidad. Ellos deseaban esa aprobación, esa buena impresión que podían causar ante sus superiores, ante los maestros. Estaban ansiosos de presentarse como personas respetables cuando se encontraran con cualquier autoridad judía. Pero tú eres fulanito de tal. Pero yo escuché que tú hiciste volver a toda un grupo, una congregación de cristianos, volverse al judaísmo. Chacho, tú vas a ser una eminencia entre nosotros. Tú serás el próximo Gamaliel. Tú serás el próximo Hillel o el próximo Shammai, dependiendo de cuál fuera la tendencia en el judaísmo. Así que ellos lo que buscaban era ser aceptados, sentir la simpatía de sus conocidos y de ensalzar la circuncisión. Al final del versículo 13, el apóstol vuelve y mete el dedo todavía más en la llaga de estos judaizantes y dice: pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Para gloriarse en vuestra carne. En el fondo, de lo que se trata es del orgullo humano. Es de qué tan alto yo puedo elevarme ante la vista de los demás. Cómo la gente me persigue. ¿Qué es lo que me hace sentir bien? Bueno, que los demás aprueben mi conducta, aprueben lo que yo hago, aprueben mi religiosidad, aprueben mi trabajo. De eso se trata. Así que su meta en todo aquello era que pudiesen saborear su propio premio ante el reconocimiento de los judíos y ante las alabanzas de los hombres. Dice el autor Warren Wiersbe: su propósito principal no es el de ganar almas para Cristo, ni siquiera ayudar a los creyentes a crecer en gracia. Su meta mayor es ganar a más convertidos para poder gloriarse en ellos. Quieren causar una buena impresión, pero por dentro sus motivos son malos. Además, no trabajan para el bien de la iglesia, ni para la gloria de Dios, sino para su propia gloria. Hermanos, nosotros como hombres no podemos entrar en el corazón de nadie y decir: a ti lo que te mueve es esto, o lo que te mueve es aquello. Pero la palabra de Dios aquí sí nos dice, sí está desenmascarando. ¿Y de qué se trata todo esto? Bueno, es que amigos que son católicos, y a veces cuando he compartido el evangelio con ellos, me dicen:
yo le he dicho, ¿tú eres salvo? Y dice, no, yo estoy tratando de ganarme la salvación. Yo estoy trabajando para eso, para ganarme la salvación. Y yo le he dicho, pero es que no hay manera de que un ser humano pueda ganarse la salvación. Porque eso anula el sacrificio de Cristo. Si el hombre hubiese podido ganarse la salvación, ¿para qué vino Cristo? Cristo nunca hubiese venido a morir por nosotros si hubiese forma de nosotros ganarnos la salvación. Así que la religión falsa normalmente pone mucho énfasis en ciertos ritos y sacramentos, que si la persona los cumple, esto es como si ellos estuviesen ganando peldaños que los van a llevar al cielo, que le van a llevar a ganarse la salvación. Ponen mucho énfasis en guardar ciertos mandamientos. ¿Tú guardas el sábado? ¿Tú guardas tales reglas de esta iglesia? El que está aquí tiene que observar estos mandamientos. No puede hacerse transfusión de sangre. No puede comer ciertos alimentos. Y parte de sus mandamientos, como dice Pablo cuando escribe a los colosenses, tiene que ver con cosas como no manejes, no gustes, ni a un toque. Se trata de ganarse la salvación por el esfuerzo humano. Tiene que ver con hacer ciertas cosas o dejar de hacer algunas. Hacer buenas obras y cosas como esta. Y esto hace que el hombre sea el centro y el protagonista de su propia salvación. Tú quieres identificar, hermano, si tu religión, si tu fe es una fe verdadera. Entonces piensa, hermano, en si tu fe está basada en tus propios logros. ¿Cómo tú te sientes cuando tú fallas? ¿Cómo tú te sientes, hermano, cuando cae en algún pecado? Cuando uno entiende que la salvación depende de su propio esfuerzo, muchas veces en vez de acudir a Cristo en busca de restauración y de perdón, ¿saben qué hacemos, hermanos? Caemos en la depresión. Comenzamos a preguntarnos cómo pudimos haber hecho eso. Y comenzamos a hacernos preguntas y cuestionamientos como si la salvación dependiera de nuestro propio esfuerzo. ¿Sabe qué? En cierta medida, hermanos, muchos de nosotros tenemos una religión, una fe del desempeño. Y eso te va a llevar a orientarte si tu fe es una fe real o es una fe falsa. ¿Cómo estuvo mi desempeño esta semana? Bueno, esta semana yo cumplí con todos mis devocionales. Esta semana fui a todos los cultos. Esta semana tuve mi carácter más o menos controlado. Esta semana tuve una relación con mi familia, con mi esposo, con mis hijos más o menos estable. Y eso hace que tú te sientas bien. Eso hace que tú te sientas bien en el fondo porque tú tienes una fe que se basa en tu desempeño. Pero ¿sabe qué, hermano? La fe verdadera no puede basarse en el desempeño del hombre. Siempre Cristo tiene que estar en el centro de nuestra fe. Todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros hacemos, se debe a Él y Él tiene que llevarse la gloria en todo. Así que cuando tú vives para agradar a los hombres, buscando la aprobación de los hombres, buscando tu propia aprobación, puede ser una señal de que tu fe no sea una fe verdadera. Cuando tú deseas caer bien a cualquier precio, que la gente siempre hable bien de ti. Que el Señor nos guarde, hermano.
Así que cuidado, hermano, con la aceptación, buscar la aceptación humana, sea la tuya o sea la de otros. El segundo motivo de una fe falsa es la cobardía. La cobardía. Versículo 12, la segunda parte. Vamos a leerlo completo. Todos los que quieren agradar en la carne, esto os obligan a que os circuncidéis. ¿Para qué? Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Dice Pablo, ¿por qué ellos hacen eso? Para no padecer persecución. En otra palabra, dice Pablo, su fe es la fe del cobarde, la cobardía. Nosotros hoy día miramos la cruz y la cruz se ve hasta con cierta nostalgia. La gente lleva crucifijo en el cuello, tiene crucifijo en las casas, otros ponen su crucifijo en el espejo retrovisor de su automóvil, otros lo tienen en su trabajo, otros lo tienen en la entrada de su casa. La cruz hoy día es un objeto que mucha gente lo ve con sentimentalismo, con nostalgia, pero en el siglo I eso no era así, mis hermanos, porque la cruz era un símbolo de muerte y de muerte vil. Era la muerte de los criminales, era la muerte de los insociales, era una muerte humillante. Y una persona educada del siglo I nunca iba a mencionar la cruz en una conversación culta, porque la cruz significaba desprecio y vergüenza. Cuando Pablo se convirtió a Cristo, se identificó con la cruz y asumió todas sus consecuencias. Pablo nos dice, de hecho, en la primera carta a los Corintios, que la cruz era una piedra de tropiezo para los judíos y para los gentiles dice que era una locura. Estos judaizantes que venían de Jerusalén eran objeto de parte de los judíos y de parte de los cristianos conservadores que tenían origen judío, eran objeto de persecución, de mucha presión. Estos falsos maestros estaban siendo presionados para que hicieran volver esos cristianos al judaísmo. Y es aquí donde Pablo entra en escena y dice, sus motivos por lo que ellos enseñan la ley, por lo que ellos enseñan la tradición judía, es porque no quieren que sus maestros, su jefe, le persigan. Lo hacen para evitar persecución a causa de la cruz de Cristo. Y Pablo vio en este comportamiento de esos falsos maestros una negación del evangelio verdadero. Cuando tú dejas de predicar la cruz por temor a las consecuencias, tú estás negando el evangelio verdadero de la cruz de Cristo. Dice don Francisco La Cueva en su comentario que hay personas a lo que no les importa naufragar en la fe con tal de salvar el pellejo. Hay personas a las que no le importa naufragar en la fe con tal de salvar su pellejo. Pero un cristiano verdadero, mis hermanos, asume la cruz con todas sus consecuencias. Otro aspecto importante es que en el Imperio Romano del primer siglo, el judaísmo era una religión legal, era una religión establecida que el imperio aceptaba. Así que cuando una persona se identificaba con el judaísmo, no tenía contratiempo, era bien visto por la sociedad, pero el cristianismo no lo era. Era una religión ilegal en esa época. Así que una forma de evitarse contratiempo, persecuciones, era volverse al judaísmo. Ay, pero
Y volverse cristiano iba a implicar todo este problema y toda esta persecución del imperio. Es así. Entonces decía, no, pues me vuelvo para el judaísmo. Así que más allá de su propia gloria, su otro motivo era que estas personas querían evitar la persecución por la cruz de Cristo. La persecución por la cruz de Cristo. Hermanos, la palabra de Dios nos dice en múltiples lugares del Nuevo Testamento que la persecución, que la aflicción es parte de identificarse con Cristo. En 2 Timoteo 3:12 dice el apóstol Pablo, los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En Juan capítulo 15, versículo 19 dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Ven? Si eres un cristiano verdadero, tus valores son completamente diferentes a los valores del mundo y esto traerá persecución. Esto te traerá afrenta, hermano. Y dice el Señor, el mundo los aborrece porque ustedes son distintos al mundo. Son distintos al mundo. Una marca innegable del cristianismo genuino es la persecución por parte del mundo no creyente. El cristianismo es y siempre será una contracultura. Va contra la corriente de este mundo y por eso va a generar, la verdadera fe cristiana va a generar el rechazo del mundo. Dice el Señor, acordaos de la palabra que yo os he dicho, Juan 15:20, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. ¿Ven? Pero ¿qué dice Pablo de estos falsos maestros? Ellos lo que andan tratando de evitar es la persecución a causa de la cruz de Cristo. Y Pablo, en este mismo capítulo que estamos tratando, en el versículo 17, él habla de las marcas que tenía en su cuerpo. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. No es como decían los místicos católicos de la edad media, que Pablo fue tan contemplativo de Cristo que las mismas marcas de su crucifixión salieron en su cuerpo. No, mis hermanos, las marcas del Señor Jesús a que Pablo se refiere fueron los chuchazos que él recibió de los que se oponían al Evangelio. Él mismo habla de que en una ocasión recibió azotes a causa de la predicación del Evangelio. En el libro de Hechos nosotros vemos que incluso se le llegó a azotar en varias ocasiones. Así que la religión que estos falsos maestros, mis hermanos, estaban buscando era la religión de la comodidad. La religión de la comodidad. Esa cobardía que lo motivaba, que lo movía, no es más que la religión de la comodidad. De la comodidad. Una religión que no nos traiga inconvenientes. Que no nos traiga inconvenientes. Hermanos, ser cristiano, así como lo fue difícil en el siglo I, es difícil hoy. Cuando tú tratas de testificar de tu fe en Cristo de una manera real, tú siempre vas a encontrar oposición. Y si usted no encuentra oposición, ¿usted sabe por qué? Es porque usted no está testificando de Cristo. Es porque usted no está viviendo la vida cristiana, asumiendo las consecuencias que esto puedan traer.
Amaury decía anoche en la conferencia, si uno se para y lee allá en el Congreso 1 Corintios 7, cuando viene a ver le caen a pedra a uno. Hermano, cuando nosotros afirmamos las enseñanzas de la palabra de Dios de una manera fiel, la gente va a decir, ¿qué loco es este? Pero ¿qué es lo que tú estás hablando? Cuando usted le dice a cualquier persona hoy que se considera educada, estudiada, que la palabra de Dios es infalible, que es inerrante y que es suficiente, ¿usted sabe lo que le dicen? ¿Cómo tú me estás diciendo que ese libro es infalible? Que en ese libro no hay error. Pues tú te estás volviendo loco. Y la gente se burla. Si usted por lo menos afirma ante cualquier grupo de personas que usted es un hombre fiel o una mujer fiel, y si usted es una señorita cristiana, usted dice que usted es una señorita virgen, usted sabe qué van a hacer y ustedes se van a burlar. Ser cristiano, mis hermanos, siempre va a acarrearnos persecución, dificultades, porque la vida cristiana es totalmente opuesta a los valores del mundo. Esta es una religión, esta religión de la comodidad, de la cobardía, que se amolda al mundo para evitar la persecución. Yo mejor no digo que soy cristiano. Y tú estás allá en tu trabajo y hay muchas personas inconversas y se sientan a comer en la misma mesa y tú no eres capaz ni siquiera de bajar tu cabeza y de orar cuando vas a tomar los alimentos. Porque mucha gente ni siquiera sabe que tú eres cristiano. O para que la gente no te pregunte, pues tú, ¿y para qué tú oras? Sí, hermanos. Y por no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, muchos en su trabajo son capaces de hacer cosas que van contrarias a la fe cristiana, contrarias a los principios de la fe cristiana. ¿Sabe para qué? Para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Hermanos, queremos saber si nuestra fe es verdadera. Queremos saber si nuestra fe es real. Bueno, pues sometamos nuestra fe a estos principios que Pablo nos está planteando aquí. Yo me porto de manera cobarde, yo evito la persecución, yo evito los problemas que van a traer identificarme como cristiano en cualquier círculo de personas que yo me encuentre. Pero ¿cómo yo le voy a decir a mi jefe? O si yo estoy comiendo con mi jefe o con el presidente de la institución donde yo trabajo, ¿cómo yo voy a corregirle o hacerle la más mínima observación de que yo soy una persona cristiana? Dice Pablo que todo esto ellos lo hacían solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Hermano, y hoy más que nunca, nosotros los cristianos nos afrontamos a ese desafío o de identificarnos como cristianos o darle la espalda a la fe cristiana, porque cada día los desafíos son más grandes, cada vez la oposición a la fe cristiana es más grande y va a seguir incrementándose. ¿Usted sabe por qué? Porque es la Biblia, la palabra de Dios, la que se opone a la agenda de esta perversa generación, a los deseos pecaminosos del ser humano. Entonces, o nos mantenemos firmes en la palabra de Dios o claudicamos, como dice Francisco La Cueva. Hay muchos que no le importa claudicar en la fe, con tal de no padecer persecución. Y en tercer y último lugar, la tercera motivación que guía una fe falsa es la hipocresía. Versículo 13.
porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Dice Pablo que ni los mismos que se circuncidan guardan la ley. Estos son maestros de la circuncisión. Estas son la gente que dicen que sí, que hay que guardar la ley. Y dice Pablo, pero ni ellos mismos guardan la ley. Pero quieren que ustedes la guarden, quieren que ustedes se sometan. Quieren que ustedes se sometan. Dice John MacArthur, la hipocresía es inseparable de la cobardía. Porque si una persona no temiera lo que otros pudieran decir o hacer, no tendrían razón para aparentar ser algo que no son. Lo repito, la hipocresía es inseparable de la cobardía. Porque si una persona no temiera lo que otras personas pudieran decir o hacer, no tendrían razón para aparentar ser algo que no son. El Señor dijo de los escribas y los fariseos: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Ven? Asimismo eran estos maestros de la circuncisión, dice Pablo, pero ni siquiera lo mismo que enseñan la circuncisión, que los mandan a ustedes a circuncidarse, guardan la ley, pero quieren que vosotros circuncidéis. ¿Para qué? Para gloriarse en vuestra carne. Así que se trata de una religión hipócrita. Se trata de pura hipocresía. Quieren que otros se sometan a la ley que ellos mismos no obedecen. Los judaizantes pertenecían a ese mismo grupo que Cristo menciona en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, que dicen y no hacen. Dicen y no hacen. Hermanos, ¿cómo sabemos si nuestra fe es real? ¿Cómo sabemos que estamos confesando una fe verdadera o que estamos confesando una fe falsa? ¿Cómo sabemos si estamos viviendo una mentira o si estamos viviendo la verdad? Pablo dice que la hipocresía es una de las motivaciones de una fe falsa. Dicen y no hacen. Tú puedes decirle a tus compañeros de trabajo, tú puedes decirle a la persona en tu casa que tú eres cristiano y que Cristo es lo más grande para ti. Pero cuando tú das la espalda, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Tu religión no es más que un disfraz que tú te pones cuando vienes a la iglesia, o que tú te pones en ciertas reuniones o en ciertos círculos, pero fuera de ahí no hay un compromiso serio con la cruz de Cristo. Sí, yo soy cristiano. Sí, mire, el evangelio es lo mejor. Cristo es lo principal en mi vida, en mi matrimonio, con mis hijos. No hay nada más importante que Cristo para mí. Pero cuando hay una dificultad en la vida, no es a Cristo a quien tú acudes. No es Cristo no es Cristo lo principal a quien tú vas y te postras y derrama tu corazón. No. Es a tu propia sabiduría, son tus amigos. ¿Sabe por qué? Porque en el fondo, hermano, hermana, tu religión es simplemente una fachada.
Tu religión es simplemente una fachada. No es una religión que está cambiando tu interior, que está cambiando, que está afectando tu interior. No es Cristo quien está obrando en tu vida, operando un cambio y te está transformando y que está moldando tu carácter y que te está llevando a parecerte cada día más a Él. No, tú sigues siendo el mismo internamente. Pero, como tú te has identificado como cristiano, es mejor seguir manteniendo esa apariencia de que tú eres cristiano, porque al final de cuentas eso da cierta respetabilidad. En tu trabajo tú dijiste que tú eres cristiano o cristiana, y ya como tú te apareces ahora a decir que tú no eres nada. Además, la gente te va a señalar y va a decir, pero mira la dique hermana, mira el dique cristiano, el dique siervo, míralo ahora. Pero en el fondo lo que te llama la atención son las cosas del mundo, y tú vives para el mundo, y tus intereses están en las cosas del mundo. Así que, hermano, de lo que se trata es de la religión superficial. La religión superficial. La religión falsa es la religión del logro humano, del esfuerzo humano. Es la religión de la comodidad y es la religión de la superficialidad. Estas personas se acostumbraron a una fe superficial y externa. Por eso ellos decían, si tú quieres ser verdadero cristiano, tú tienes que circuncidarte. Si tú quieres ser verdadero cristiano, tú tienes que guardar las tradiciones judías. Tú no puedes comer cerdo, tú no puedes comer, tú tienes que llevar todas las leyes dietéticas del judaísmo. Tú tienes que guardar la ley, tú tienes que guardar el sábado, tú tienes que observar esto y aquello. Una religión puramente externa, no la religión del corazón, no la religión interior. Por eso Cristo dijo en una ocasión, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No había vida interna, no había una religión que estuviera afectando su corazón. Y esto es lo que pasa, mis hermanos, cuando no hay vida espiritual en nuestro corazón. Hacia afuera, todo lo que mostramos no es más que una comedia, una falsedad. Tú puedes decirle al mundo entero que Cristo es lo mejor para ti, pero esa no es una realidad que tú vives. Esa no es una realidad que tú vives. Hermano, no hay necesidad más grande para nosotros hoy como cristianos que nos autoevaluemos, que nosotros examinemos nuestra fe a la luz de lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo no escribió estas letras grandes, hermano, para que nosotros miráramos a otro lado. Es para que nosotros fijemos nuestros ojos aquí y digamos, ¿qué es lo que me está motivando en la vida cristiana? ¿Por qué es que yo estoy viviendo la vida cristiana? ¿Por qué es que yo voy a la iglesia? ¿Por qué es que yo oro a Jesús? ¿Por qué es que yo digo que Cristo está en mi corazón? ¿Cuáles son las cosas que me mueven? ¿Qué es lo que yo estoy buscando? La aprobación de los hombres, que mi papá y mi mamá siempre me vean como cristiano. ¿Es eso lo que yo busco? ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Una religión cómoda, una religión que me evite problemas. Ese es el tipo de cristianismo que yo profeso. Esa es la religión con la que yo me identifico. Aquella que no me traiga inconvenientes. ¿O es tu religión, hermano, una máscara? Pura hipocresía. Hermano, nuestra única esperanza de vida eterna está en Jesús y su obra en la cruz. Si tu vida no está siendo motivada por Cristo y su cruz, esta es una buena oportunidad de que tú te evalúes. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Padre, gracias te damos en esta mañana, gracias por tu palabra que nos habla, que nos desafía, que nos llama, Señor, a evaluarnos, a abrir nuestro corazón, Señor, a ti.
Oh Padre, ayúdanos a entender que lo más importante que nosotros podemos hacer es tomar con seriedad la vida cristiana, porque un día nos vamos a presentar delante de ti. Y lo único que cuenta en ese momento es tu aprobación. Todo lo que nosotros podamos lograr en este mundo es basura, como dijo Pablo. Todo lo que podamos lograr en este mundo aquí se queda. Porque tu palabra dice que el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que a la luz de esta verdad, Señor, de la eternidad, ayúdanos a evaluar nuestras motivaciones. Oh Padre, y que al hacerlo podamos encontrar una fe real que vive para Cristo y para su reino. Por Cristo Jesús. Amén.